Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos hablar de agricultura para ver cómo se puede hacer el control de las plagas de manera biológica. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización marcado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de conversión de las explotaciones hacia la agricultura. Este modelo productivo se ha caracterizado por sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos. La Argentina, así como en el mundo, no ha quedado afuera de la simplificación del paisaje. La producción ha sido a base de insumos sintéticos y ha ido en detrimento de la biodiversidad. Ha disminuido la biodiversidad, reemplazada por campos muy extensos, sobre todo en nuestra pampa húmeda aquí en la Argentina, con cultivos monoespecíficos. Ahora últimamente hay alguna intersiembra, pero sobre todo desde el punto de vista del recurso ecosistémico que significan los enemigos naturales en el agroecosistema, se ha simplificado mucho el paisaje que le da existencia a estos enemigos naturales. Así que es eso. El paisaje ha sufrido una verdadera simplificación. Hace 40, 50 años atrás, la mayoría de los sistemas productivos o el sistema, digamos, más expandido en la región pampeana era el sistema mixto, ¿sí? El sistema agrícola-ganadero, con una buena diversificación incluso de cultivos y con rotaciones agrícolas ganaderas. Lo que pasó en las últimas décadas es que esos sistemas se desacoplaron. Es decir, la agricultura siguió su camino y la ganadería fue desplazada a ambientes menos productivos y entonces ahí es donde empezamos a perder biodiversidad. La biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo. Refleja el número y la variabilidad de organismos vivos a nivel de especies, entre las especies y a nivel de los ecosistemas. Influye además el ensamble y las interacciones jerárquicas de las escalas de organización genética, taxonómica y ecológica. Con la producción agropecuaria, el hombre interviene en los sistemas, generando cambios en el proceso natural de las diferentes especies. En un sistema prístino sin cultivos no existen plagas, existen organismos que tienen distintos hábitos alimenticios. Y de acuerdo a esos hábitos alimenticios, después el hombre dentro de un agroecosistema, viendo su funcionamiento, los denomina de otra manera. El agroecosistema es un sistema productivo. Entonces todo lo que allí tenga denominación va a ser por intervención antrópica. Pero en un sistema prístino va a haber organismos invertebrados o vertebrados, herbívoros, zoófagos, quiere decir que se alimentan, son carnívoros, también omnívoros, fungívoros, va a haber hongos, bacterias, virus que van a desarrollarse en vegetales o hongos, bacterias o virus que también se desarrollan en insectos. Entonces, en un sistema prístino todos conviven porque uno preda sobre el otro, y se van autorregulando las poblaciones, porque si no se regulara el crecimiento de una población, llegaría a un momento donde el ambiente, el alimento es limitante y se produciría un crash poblacional hasta una especie en extinción, como hay algunas especies. Pero en este caso lo que hay es una posición de equilibrio de las poblaciones a través de la cual van fluctuando las distintas poblaciones justamente porque se autorregulan entre ellos. El herbívoro se alimenta de la planta y va creciendo su población, pero el zoófago va consumiendo, entonces el herbívoro baja y van fluctuando alrededor de una línea que es el equilibrio poblacional, que se toma como referencia después para el umbral de daño económico en el agroecosistema. Todas las prácticas agrícolas y ganaderas dejan su rastro en la tierra. El manejo de procesos biológicos de cultivos y de los sistemas ganaderos que permiten recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados se presentan como las bases de un nuevo paradigma productivo. Hoy el productor y sobre todo los productores y asesores jóvenes, porque ha habido una brecha generacional en todos los sistemas que ya no existe, porque los jóvenes que decíamos son el futuro, ya son el presente. Entonces ellos
tienen la posibilidad, no es el mismo productor de antes, el de ahora, tiene mucha tecnología en lo que hace a maquinarias, en lo que hace a conocimientos, porque hay mucha interacción con los asesores jóvenes, los profesionales jóvenes. Entonces, la base para manejar el sistema tiene que ser el conocimiento, y ellos aprovechan todas las instancias como las nuevas tecnologías que hay, toda la difusión, pero siempre se apunta en la producción al rendimiento, y hay una brecha de rendimiento que hay que cubrir para poder tener un beneficio en el margen bruto, y también para que la sustentabilidad social se cumpla, que se viva dignamente. Lo nuestro en la producción agropecuaria, tanto en la ganadería como en la agricultura, tiene una gran base tradicional, cultural, que lo traemos de nuestros antecesores, ¿no es cierto? Los abuelos, los padres de nuestros padres, una forma de trabajar, una forma de producir, donde el productor se hace cargo de su propia producción, que no ocurre en otros países, donde la producción está a cargo mucho más de la parte técnica, de los ingenieros y de los técnicos. En nuestra producción argentina, el productor tiene mucho peso sobre su producción, sobre las decisiones de su sistema productivo. Por lo tanto, es un actor, tal cual, es un actor fundamental para los procesos, para los nuevos procesos, tanto en las nuevas tecnologías de producción como en las nuevas tecnologías de proceso, digamos, donde nuestro aliado a los técnicos es el productor argentino, que el productor argentino tiene una decisión muy importante sobre sus sistemas, por lo tanto tenemos que trabajar fuerte con el productor para tomar esas decisiones. Siempre en los últimos años se ha tendido mayor cantidad de insumos para mayor rendimiento y mayor rentabilidad. Bueno, eso tiene que ir cambiando un poco ahora. De la tecnología de insumos pasamos a una tecnología de procesos, que lo que significa es aumentar los conocimientos sobre los recursos naturales, cómo funcionan, cuáles son los procesos biológicos, para saber cómo conservarlos, manejarlos, que produzcan, pero que en el tiempo sigan siendo productivos. El control biológico es una práctica muy importante para el manejo de plagas, que consiste en determinar y conocer cuáles son los organismos vivos nocivos para un agroecosistema. Mediante el control biológico se pueden reducir y mantener la abundancia poblacional de una plaga por debajo de los niveles de daño económico, resultando un método eficiente y de bajo riesgo ambiental para una producción sustentable. El control biológico de plagas es esta regulación que hay de los herbívoros, porque hay una relación trófica en la cadena de un sistema prístino, o en un agroecosistema. Hay un productor, que es la planta, y va a haber un primer consumidor, que es el herbívoro, que es la plaga. La plaga crece, un insecto desova, nacen larvas, aumenta la población dentro de una superficie de vegetal o de cultivo o lo que fuere, y cuando ya no hay espacio y aumenta la población del herbívoro, es el zoófago el que viene a consumir y a regular. El control biológico es conocer cuáles son las especies zoófagas, cuáles son sus presas preferidas, y el hombre toma estos zoófagos como aliados de la producción, conservándolos para que el control biológico natural ejerza su rol funcional, y quizá con monitoreos y ver la densidad de la plaga se aplica oportunamente a algún fitosanitario, banda verde como lo llaman ahora, y con el complemento del enemigo natural puede que no se contamine tanto el ambiente. Es más, los insecticidas hay que cuidarlos, aplicarlos adecuadamente y oportunamente, por eso los monitoreos, para preservar la muerte de los enemigos naturales, que son los zoófagos. Después de ver cómo se pueden controlar las plagas en la agricultura desde un criterio sustentable en lo ambiental, queremos agradecerle a los referentes de la Facultad de Agronomía de la UNICEN por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan, porque en nuestro próximo bloque vamos a hablar de ganadería y el control de la sarna.
La sarna es una de las parasitosis que más daño causa a la producción bovina. Es por eso que a través de una entrevista remota les proponemos conocer más sobre ella. Entramos en tema y vamos a la nota. La sarna bovina es una enfermedad común en todas las regiones templadas del mundo. Produce importantes pérdidas que van desde una menor ganancia de peso hasta la muerte de los animales afectados. Se trata de una patología ampliamente conocida que se presenta como una problemática en los rodeos, con un alto impacto negativo en los parámetros productivos, sanitarios y de bienestar animal. Lo característico es la gran picazón y las lesiones en el cuero que provoca, que realmente estresa mucho al ganado por rascado, y eso se traduce en pérdidas productivas de kilos, básicamente. Esa es la gran implicancia que tiene la enfermedad en lo productivo. Martín, contemplando que se trata de un parásito externo, ¿el diagnóstico qué debe considerar? Por ahí, en cuanto al diagnóstico, es estar atento a esos animales que por ahí empiezan, que en el campo por ahí los recorredores le dicen están picados. Muchas veces eso es lo que te dicen, che, hay algunos picaditos. Cuando empieza por ahí ahora el otoño o más centrado el invierno. Y bueno, por ahí lo importante es estar atento ante los primeros animales que se ven en el rodeo, y después poderlo diferenciar. Bien, viéndolo, pueden ser diferenciables las lesiones del piojo y de la sarna. Por ahí es importante la intervención nuestra del veterinario en lo que es el diagnóstico, cuando son lesiones incipientes, porque a veces por ahí pensamos que es piojo y es sarna, o al revés, o a veces están las dos. Y eso después define el tratamiento. ¿Qué es lo que tenemos? Va a definir cómo lo atacamos. Entonces, por eso es muy importante, además de las lesiones que, como te digo, a campo son diferenciables, después el tema del tratamiento es importantísimo, que el veterinario de cada campo lo determine junto al productor. ¿El contagio se da entre diferentes especies? ¿Hay contagios cruzados? La sarna de la oveja es propia del ovino, y la del bovino es propia del bovino. No hay contagios cruzados, digamos. O sea, cada especie tiene su propia sarna, digamos. Martín, entre productores y profesionales hay preocupación. ¿Se presenta una situación de resistencia frente a la sarna de los bovinos? Las ivermectinas fallan, por ahí muchas veces son fallas en el manejo de la droga. Hay un montón por ahí de detalles que, teniéndolos en cuenta y tomando una actitud responsable al aplicarlas, los tratamientos son efectivos. Pero sí sabemos que hay muchos reportes de colegas o de productores que dicen, che, uso ivermectina y no funciona. Creo que por ahí también habría que hacer más hincapié cuando hacemos esas observaciones post tratamiento, quizás ir y hacer los raspajes de piel post tratamiento para ver realmente si hay eficacia o no. No sé, tratás un lote de animales y a los 15 días de haber tratado, te fijás si hay algunos que ves que no respondieron clínicamente, no revierten la situación. Sería conveniente ir y chequear que no haya ácaros vivos, para de esa manera corroborar si hay resistencia o no. Lo que no tenemos datos es, como hay por ahí con los datos de la ivermectina en gastrointestinales o de otras drogas, que hay mucho dato de resistencia, y hay mucho estudio de campo registrado. Hoy con la ivermectina son, todos reportes de campo que entre los colegas nos vamos pasando, por así decir, pero creo que estaría bueno tener algo más confirmatorio de eso a nivel país, de cómo está la situación. ¿Y cuál es la realidad entonces frente a la sarna? ¿Se trata de una problemática actual? No existía hace un par de años, creo que de los 80 para acá, con el uso de las ivermectinas, dejó de
dejó de estar y ahora, bueno, está de nuevo en auge, así que nos toca ahora como dicen los viejos veterinarios, un viejo enemigo. Creo que un poco es por un tema de resistencia del ácaro a la ivermectina, que hoy se está dando, y también hay otra cuestión que hay muchos campos que han dejado de usar la ivermectina como una buena medida por el tema de la resistencia de los antihelmínticos a los antiparasitarios gastrointestinales, que bueno, al usar otros productos para controlar los gastrointestinales, indirectamente por ahí estamos dejándole la puerta abierta a la sarna y entonces aparecen casos. Entonces, bueno, hay que ver, cada campo es un mundo y tiene su particularidad, entonces bueno, hay que ver en cada campo a qué se puede deber la falla en la ivermectina. Entonces, por eso te digo que el tema de la resistencia por ahí es para encararlo un poquito más en profundidad. Martín, para evitar la residualidad, ¿es necesario un periodo previo al envío a faena de los animales? Todas las drogas, los químicos que nosotros aplicamos en un animal tienen dejan su residuo, y bueno, habrá que ver, según cuál usemos, cuál es el periodo de retiro, tanto en carne como en leche. Eso, bueno, sí, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo, bueno, en los tambos y en los sistemas de engorde a corral, cuando las tropas están próximas a terminar y están por recibir un tratamiento. ¿Y cuál es, en este contexto sanitario, el rol de los médicos veterinarios? Hay una figura que yo creo que en un futuro va a tener que aparecer en todos los establecimientos ganaderos, que es la figura del veterinario como corresponsable sanitario. Desde el colegio veterinario se está trabajando esto para, bueno, todas estas problemáticas que nos atañen a nosotros, estar más integrados en los sistemas de producción, no solo en lo que hace a Sarna, sino en un montón de otras cuestiones que hacen a la producción. Así que yo creo que eso sería algo muy importante. Una vez más, Martín, hablamos de profesionales en sanidad y también surge la palabra productividad. Los que trabajamos en ganadería hacemos medicina productiva, o sea, tenemos herramientas y conocimientos para hacer intervenciones y acciones concretas que lo que hacen es prevenir un montón de situaciones o atenuar sus efectos, porque no quiere decir que porque haya un veterinario no nos va a pasar nada, pero muchas veces podemos, como te digo, prevenir o atenuar los efectos de enfermedades, y eso indefectiblemente redunda en un beneficio productivo y económico para el productor. Nosotros somos una inversión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr convencer, que le vamos a hacer ganar plata al productor. Martín, en cuestiones de manejo, ¿se vuelve al baño de los rodeos? Prácticamente hoy no quedan bañaderos utilizables porque han estado en desuso y ese desuso ha llevado al deterioro, pero seguramente va a haber que volver y creo que es la mejor opción porque el animal ahí se empapa en la droga, entonces son realmente muy efectivos. Pero bueno, el problema es que es una cuestión de estructura y no todos los campos la pueden tener. No tengo idea que sale hoy construir un bañadero. Pero bueno, la otra alternativa son los baños por aspersión, que también tiene sus pormenores porque hay que hacerlo correctamente, pero bueno, sí, creo que va a terminar en eso. En definitiva, entonces, ¿qué hacer frente a la sarna en los bovinos? Asesorarse con un veterinario, realmente. Creo que, como te digo, los veterinarios jugamos un rol clave, pero porque tenemos los conocimientos de la epidemiología de la enfermedad, y la única arma que tenemos es el tratamiento químico, pero si lo usamos mal, no caminamos hacia un callejón sin salida que es la resistencia, y no abundan los grupos químicos para atacar la sarna. Entonces,
hay que hacer correctos diagnósticos y seguimiento de las tropas, y para eso es importante que el veterinario esté integrado en los sistemas y conozca la dinámica de cada campo, que como te dije, cada campo es un mundo. Entonces, las recetas de escritorio no sirven. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Los diferentes modelos productivos ejercen presión sobre el ambiente, y para ver de qué manera han evolucionado los suelos, vamos a compartir un informe elaborado con referentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. El proceso de agriculturización, que se ha registrado desde hace algunas décadas en la región pampeana argentina, se ha manifestado más en la intensificación de la producción que en la expansión territorial de los cultivos, con un fuerte avance de la soja. Esta evolución ha propiciado un modelo productivo limitado por las características edáficas y la potencialidad de los suelos para el desarrollo de la agricultura. Creo que hoy todos somos conscientes de cómo avanzó el complejo sojero en la región pampeana húmeda. La región centro de la provincia de Buenos Aires siempre fue muy especial, es como que todo le llega un poquito más lento, pero le llegó esa gran expansión de la soja con un desplazamiento de otros cultivos de verano, que a veces uno los asociaba más a ganadería, como al maíz, como eventualmente el sorgo, y también una reestructuración de lo que son cultivos de invierno, que acompañan a veces como cultivo de primera y cultivo de segunda la soja dentro del sistema. Puntualmente, en la región de influencia de nuestra facultad, estamos en una zona de transición entre dos ecotonos, que son la cuenca del Salado hacia el norte, claramente conocida como pampa deprimida según las clasificaciones de ecorregiones, y cuya calidad del suelo de alguna manera ha delimitado o ha determinado las actividades tanto agrícolas como ganaderas que se pueden desarrollar. En general la actividad agrícola está más limitada a zonas de lomas o medias lomas con mayor potencialidad, pero no hay demasiada libertad en los planteos individuales y productivos, digamos, de elegir las zonas de ubicación de la agricultura y la ganadería. De la zona de influencia de la facultad hacia el sureste tenemos una lengua, digamos, si uno observara la distribución de las ecorregiones, de lo que se llama pampa austral, y que junto con la pampa ondulada que existe en el noroeste de la provincia, sur de Santa Fe, este de Córdoba, está estudiada por algunos autores, como Vega y otros, como las dos zonas del país que han tenido mayor cambio en el uso del suelo y que además mantienen la mayor tendencia de cambio de uso del suelo, justamente por la potencialidad de sus suelos. Si bien en esta región esto estuvo acompañado de la mano de la siembra directa, y eso es en sí mismo una ventaja, porque la siembra directa tiene mecanismos de acumulación de materia orgánica, por lo menos en superficie, la soja tiene una característica que es un cultivo que no deja, en proporción a las gramíneas, una gran cantidad de residuos en superficie. Entonces, en el balance global de carbono, la materia orgánica puede disminuir y lentamente ha venido disminuyendo, particularmente si no va acompañado el sistema agrícola de siembra directa. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más Saber Rural.